familia, Señor. Bendice a cada persona que ha de escuchar tu palabra, Yeshua. Padre, llena los corazones, la mente, el espíritu de cada ser viviente, Señor, y que tu palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada en esta hora. Esto te lo quiero pedir, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. ¿Cuántos pueden darle gloria al Rey de Reyes en esta hora? ¿Cuántos pueden darle gloria al Consejero, al Príncipe de Paz, al Soberano, a nuestro Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle gracias, Abba Padre? Gracias, Abba Padre. ¿Cuántos de ustedes están listos en esta hora para darle gloria a Jesús, para darle honra, para darle alabanza al que se la merece? Así que, familia, gracias a las personas que se están conectando en esta hora. Te invito a que te mantengas conectado, te invito a que te mantengas conectada. Como les decía, vamos a compartir una porción de la palabra bajo el tema cómo obedecer a Dios. Cómo obedecer a Dios. Hay personas que desean obedecer al Señor, pero no saben cómo hacerlo. Pero el Señor te recuerda en este día que Él, como guía, te va a mostrar la manera en que tú puedes obedecerle, cómo tú puedes seguir su voz, porque Dios sabe quiénes son las personas que desean obedecer a Dios, quiénes son las personas que desean seguir al Señor. Él también sabe quiénes son las personas que no están interesados en seguirle. Dios lo conoce absolutamente todo, familia. Así que en esta hora vamos a darle gloria al Rey. Dice la palabra de Dios, la palabra del Señor nos habla de lo que fue la desobediencia del hombre, la caída del hombre. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto fue lo que dijo la serpiente a la mujer, que era Eva. Así que, familia, ¿cómo nosotros podemos obedecer a Dios? ¿Cómo nosotros obedecemos al Señor? Recordemos que Dios nos habla a nosotros de lo que es la obediencia y de lo que es la desobediencia, ¿verdad? Es lo opuesto, obediencia y desobediencia. Recordemos que la palabra nos habla de Adán y Eva, ¿verdad? Como en el principio, cuando Dios había hecho todo perfecto, entró la desobediencia. Dios siempre nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir lo que nosotros vamos a hacer. Dios nos da esa capacidad de que nosotros podamos tomar esa decisión de qué nosotros vamos a hacer. Y esto pasó con Adán y pasó con Eva. Recordemos que cuando Dios crea, Dios forma al ser viviente, Dios lo hizo con un propósito especial. Dios nunca creó el hombre para que se destruyera, ni tampoco a la mujer, sino que todo lo contrario. Dios crea, Dios forma a Adán y a Eva con un propósito. ¿Para qué? Para bendecirlos. Ahora, la palabra nos menciona, ¿verdad?, que del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Dice que puso el aliento de vida en él. Y cuando Dios puso aliento de vida en Adán, ¿qué sucedió? Él pasó a ser un ser viviente. Dios tenía un propósito tan grande en la vida de Adán, tan especial, que de hecho Dios hace un jardín llamado el Edén para ponerlos en un lugar de propósito, como hablábamos ayer, ¿verdad? El huerto del Edén era un lugar de propósito donde Dios colocó ¿a quién? Dios colocó a Adán en el lugar de propósito, dándole autoridad, dándole el dominio de todo. Imagínense en sí, Adán era especial para Dios.
Adán era tan especial que Dios le da la autoridad sobre la creación, sobre los animales, le da la autoridad para que él pusiera incluso los nombres a los animales que el Señor había formado. Dios le dio un privilegio demasiado especial a aquel varón llamado Adán. Dios le dio un privilegio, familia. Aleluya. Ahora, ¿qué sucede? Recordemos que también en esos tiempos entra lo que es la desobediencia. Dios le dio la libertad. Dios le da la libertad a Adán para que él escogiera. De hecho, Dios le comienza a enseñar todo. Dios lo lleva al huerto del Edén, le da instrucciones. Él le muestra todos los árboles que estaban en el huerto del Edén. Dios se los estaba mostrando a Adán. No era que Adán no tenía conocimiento de nada. Él conocía todo lo que había en el huerto. De hecho, Dios le da una instrucción a Adán y le dice, mira, tú puedes comer de cualquier fruto de lo que hay en el huerto, pero no me comas del fruto que está en el árbol, que estaba en el centro, ese árbol del conocimiento del bien y el mal. No comas de ese árbol, porque ciertamente si tú comes de ese árbol, de ese árbol, ciertamente morirán. O sea que realmente ya Dios le estaba explicando a Adán cómo iban a funcionar las cosas en su vida, cómo funcionaba el huerto, porque el huerto del Edén no era cualquier cosa, era un lugar de privilegio. Adán estaba en un lugar de privilegio, ¿verdad? Entonces ahí donde recordemos, familia, que Dios hace caer a Adán en un sueño tan profundo para poder traerle esa compañera llamada Eva. Dicen que cuando él cae en aquel sueño profundo, el Señor, Dios le saca la costilla y de esa costilla el Señor forma a la mujer. Por eso él le puso por nombre varona, dice la palabra, porque fue creada de lo que era la costilla de Adán. Ahora, pero ¿qué pasa? Dios crea a estas personas, a este hombre y a esta mujer, los crea con un propósito para que a ellos les fuera bien en el huerto del Edén, pero ellos tenían que hacer una sola cosa. La más importante era que Adán y Eva era muy importante y era necesario que obedecieran a Dios para que a ellos les fuera bien en el huerto, porque de otra manera les iba a ir mal. De otra manera iba a haber una consecuencia que ya Dios les había hablado, porque de antemano ya Dios lo había comunicado: no coman de ese fruto, porque ciertamente si comen de ese fruto prohibido morirán. Pero cuando llega la serpiente a aquel lugar, la serpiente comienza a distorsionar lo que es la verdad de Dios. Imagínense en la astucia con lo que la serpiente quería crear confusión en la vida de Eva, también en Adán, que con mucha astucia fue distorsionándole la verdad de Dios, porque así es que trabaja el adversario. El adversario siempre va a buscar la manera de distorsionar la verdad de Dios. Mira, yo creo que el objetivo principal definitivamente no era que Eva comiera del fruto prohibido por comer. Es que el adversario, el plan era que Eva se rebelara en contra de Dios. El plan total siempre fue llevar al ser viviente a rebelarse en contra de Dios. Por eso es tan importante tener ese anhelo en tu corazón, que tú lo sientas de corazón: Señor, yo deseo obedecerte. Yo deseo hacer las cosas bien en mi vida. Esto es necesario para el crecimiento, para que te vaya bien, porque de otra manera la misma desobediencia lo que hace es que trae lo que es una maldición. Ustedes saben la maldición en la que entró Adán y entró Eva, y no solamente Eva, esa maldición entró en la humanidad. En el momento en que Adán y Eva decidieron hacer las cosas contrarias a lo que Dios les estaba pidiendo hacer. Porque Dios lo único que le estaba pidiendo es, oiga, le está dando un privilegio. Pueden hacer esto otro. Ustedes pueden comer del fruto de todos los árboles que eran
Para la vista todos eran buenos para comer, pero el que estaba en el centro, justo el que Dios le dijo que no lo comí, de ese fruto que Dios le dijo no coman, de ese que estaba en el centro del jardín, ese fue el fruto que específicamente Adán y Eva comieron, del fruto prohibido. Ellos desobedecieron a Dios y es ahí donde entró la consecuencia. ¿Cuántos de ustedes, verdad, están en ese punto en su vida? Hay personas que están dando esos primeros pasos en el Señor. Hay gente que ahora mismo está dando sus primeros pasos en el Señor. Y una de las cosas que nos pasa bien preciosa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor es que algo comienza a nacer en nuestro corazón. Y es que deseamos hacer las cosas bien. Porque una de las cosas que sucede cuando venimos a los caminos del Señor en la vida de mucha gente es que nos damos cuenta de que andábamos muy mal y se nos despierta la conciencia y es ahí donde decidimos y decimos, no, espérate, yo quiero hacer las cosas bien, yo no quiero vivir bajo maldición, yo no quiero vivir atrapado, esclavizado con el reino de las tinieblas, sino que todo lo contrario, uno tiene un anhelo de que le vaya bien en la tierra, de que la tierra te dé fruto, de que la tierra te dé cosecha. Nadie quiere vivir en la maldición que hubo, ¿verdad? Con esa caída, la maldición que hubo en el huerto del Edén. Nadie quiere. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Entró la confusión. Entró la confusión. Por eso tú no puedes permitir que el adversario te confunda. ¿Y cómo tú vas a evitar que el adversario te confunda? Es por la palabra. Porque la palabra nos habla en tiempo presente, te habla en tiempo futuro. De hecho, la palabra nos revela hasta el pasado, pero la palabra, Dios nos habla en tiempo presente, porque Dios habla, Él comunica. El Espíritu de Dios nos ministra por medio de la palabra y el Señor nos va guiando. Y ahí es donde nosotros sabemos, es la manera en que nosotros podemos saber. ¿Cómo usted y yo en un mundo donde hay tanta confusión, cómo usted y yo podemos saber si nosotros vamos bien? Es por la palabra. Porque en el momento, familia, en que usted esté haciendo algo que está mal, yo le puedo garantizar que si usted es una persona que está orando y está conectado a la palabra, Dios mismo se va a encargar de mostrarle dónde usted está andando mal, qué es lo que está mal. Porque ¿quién más ¿quién más se puede interesar por el bienestar de nosotros? Si nuestros padres, por ejemplo, se interesan por el bienestar de nosotros, imagínense en cuánto Dios se interesa en el bienestar de nuestras vidas. Él es un maestro. El Señor es un maestro que está dispuesto a guiarte. Dios desea guiarte. Dios desea que tú puedas identificar por dónde tú estás caminando, por donde tú estás andando. Dios no desea que usted y yo tropecemos. Él desea que nosotros vayamos por un camino que nos conecte a la bendición. Dios siempre bendice el camino del justo, pero recordemos que la serpiente es astuta y más que todos los animales del campo y siempre va a buscar la manera de distorsionar la verdad de Dios. Vivimos en un mundo que está gobernado por el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para recibir la luz divina? Para recibir la guía y la dirección de Dios, familia. No existe otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es nuestra lámpara. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. Esa lámpara alumbra nuestro camino, ilumina nuestros pies, nuestros pasos, nos va dando dirección. Pero esto toma tiempo, esto requiere búsqueda, esto requiere tiempo con el Señor para que nosotros podamos entender lo que es el lenguaje espiritual, lo que es la voz de Dios, lo que es su guía, cómo Él nos está hablando, cómo Él se está comunicando, qué es lo que nos quiere decir. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Señor, yo quiero que me hable? Imagínense en un tiempo de confusión. ¿Quién no va a querer que Dios le hable? Imagínense si usted está confundido, familia.
Porque cuando la confusión llega, ¿verdad? Y si usted es una persona que quiere andar bien en la vida y hacer las cosas bien, usted no va a estar cómodo con la confusión. Usted va a querer que Dios le revele lo que usted tiene que hacer, los pasos que tiene que dar en la vida. A veces hay decisiones que son tan y tan importantes que conllevan soluciones a problemas. Entonces imagínense si es tan importante tener la dirección de Dios. Y para eso Él está con su bendita palabra. Por eso es importante que, mira, perseveres. Perseveras todo lo que tú tengas que hacer para perseverar con la palabra. Porque es de la única manera que para este año 2026 nada te va a poder confundir. El mundo está lleno de confusión y esto va a ir en aumento. Va a llegar a un punto donde las cosas se van a poner peor de lo que están. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar a ti a saber si tú vas bien en la vida? Porque imagínese que usted esté perseverando en el Señor y que de repente, por no tener la palabra, usted piense que está siguiendo a Dios cuando realmente no le conoce. Eso no es justo para su vida, no es justo. Por eso es tan importante y necesario que tú hagas lo que tengas que hacer, el sacrificio que tengas que hacer para que tú entres en la palabra. Él te va a guiar. Dios no necesita que tú te sepas del Génesis al Apocalipsis. Dios lo que desea es que tú te conectes con Él en oración para Él revelarte su bendita y su santa palabra. Dios no deseaba que Adán y Eva andaran en la desobediencia. Ellos desobedecieron realmente porque se dejaron atrapar por lo que fue la serpiente. Se dejaron confundir por la serpiente. Se dejaron confundir por esas voces. Porque ya Dios le había dicho. Ya Dios se lo había comunicado. Adán y Eva no podían decir, es que Dios no me dijo. Adán y Eva no podían decir, no, es que Dios no me dijo, porque realmente ya Dios le había hablado. Es como que Dios te diga, no le des por ahí y le des por donde tú quieres y después tú digas, pero ¿qué pasó aquí? No, es que ya Dios te había dicho, ya Dios te había hablado, aleluya. Dios nos habla. Imagínense nosotros siguiendo a un Dios que no dé dirección. ¿Qué sucedería? Dios no quiere hijos confundidos. Dios no quiere hijas confundidas. Dios quiere hijos que anden con dirección, que anden a la luz de la palabra. Y el Señor está dispuesto a guiarte. El Señor está dispuesto a abrirte el entendimiento. Solamente persevera. Persevera en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios mismo te va a enseñar a obedecerle. Y como te digo, ya para concluir, la obediencia, porque es muy difícil obedecer, hacer algo cuando no sabemos si está bien o mal, estará bien o estará mal. Eso es confusión. Pero ¿cómo tú puedes saber si tú vas bien? Porque es que Dios te lo va a confirmar con la palabra, familia. Y eso solamente lo van a entender las personas que se sumergen en la palabra, que saben cómo Dios te guía, cómo Él te corrige, cómo Él te redarguye, cómo Dios te muestra si estás mal, si estás bien. Dios te va mostrando absolutamente todo y lo hace porque nos ama, lo hace por amor, aleluya. Así que familia, Dios desea que tú vivas bendecido. Dios no quiere que por andar haciendo las cosas a la ligera, que por andar en una vida quizá desenfrenada, por una vida que no te está llevando por un buen rumbo. Dios no desea que tú vivas en la tierra que produce cardo y espino, esa tierra de maldición que lo que produce son solamente lágrimas. Dios desea que tú puedas vivir bendecido. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan que inicialmente Dios tenía para Adán y para Eva. Era que vivieran bendecidos en un lugar totalmente maravilloso. Porque el huerto del Edén era un lugar maravilloso. Así que familia, yo te deseo muchísimas bendiciones, que el Altísimo, que el Poderoso, que el Santo de Israel te bendiga, que Dios te llene de su santa, de su bendita presencia. Y recuerda, aférrate a la palabra, aférrate a la palabra, aleluya.
Tienes que aferrarte a la palabra. Eso no puede ser negociable, porque es lo que te va a dar dirección. Créanme que va a llegar el punto en la tierra, y ustedes saben que, miren todo lo que está aconteciendo en la tierra. Va a llegar el punto donde las personas van a suplicarle a Dios: Señor, déjame entrar en tu palabra. Porque si hay cosa dura que pueda vivir el ser viviente, es estar confundido. La confusión te atormenta. Y descansar en la palabra trae paz. ¿Y qué ser viviente no desea paz? ¿Quién no desea hacer las cosas bien? Cuando tú das el paso para seguir a Jesús, una de las cosas que comienzan a hacer en ti es que tú quieres hacer las cosas bien, porque tú te das cuenta de todo lo que producen las tinieblas. Y tú dices: yo no quiero nada que ver con eso. El reino de los cielos, el reino, de las tinieblas, ese reino vino a matar, hurtar, a destruir, pero dice que Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Cómo están, familia? Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.